El agro no duele solo por lo que pasa con el clima o los mercados. Duele por la exigencia constante, por la incertidumbre y por esa incomprensión crónica a la que todavía no encontramos una salida clara. Bienvenidos a Tribu Agro. Soy Sergio Noco. Este es un espacio para los que hacen el agro en serio, para quienes se comprometen con los resultados, se transforman cada día y asumen la responsabilidad de sus propias decisiones. Si buscas criterio, conversación y una tribu con la que pensar mejor el agro que viene, estás en el lugar correcto. Arrancamos. Hola a todos, gracias por estar acá nuevamente. Vamos a empezar hoy con una entrevistada muy importante. La conocí hace un año atrás aproximadamente en el Congreso de Agromarketing de Brasil. Ella es paraguaya, está especializada en marketing, trabaja en una empresa que es concesionario de Massey Ferguson en Paraguay, es analista de marketing, tiene muy buena experiencia y estuvo también este año pasado, este año 2025, compartimos el escenario, no juntos, pero estuvimos los dos en el Congreso Agromarketing Summit en Brasil y me encantó la visión, la experiencia de ella y cómo queremos que esto sea algo más que argentino, sino que también que tenga un alcance sudamericano. Me pareció importantísimo tener la voz de ella para que nos cuente un poquito su experiencia. Así que bienvenida ahora al programa. Buenas tardes, Sergio. Un gusto estar contigo en este espacio que creo que es importantísimo para que podamos difundir un poco más de esta información que tenemos sobre el agro y que no todos saben de repente, y por qué no trascender fronteras también a través de esto. Bueno, me presento un poquitito, además de lo que ya hiciste. Trabajo en marketing ya hace algunos años. Hoy estoy como analista en marketing para la línea Maquinarias Agrícolas Massey Ferguson, con la representada exclusiva que es de La Sobera, en Paraguay. Bueno, te puedo decir que como profesional me considero alguien bastante curiosa y evolutiva, y fue por eso que llegué hasta este congreso de marketing agro en el Brasil, intentando un poco entender cómo se da también el agro en otros países, ¿verdad? Y Muy buen portugués, además, Ara. gracias. Sí, tuvimos la oportunidad de conocernos ahí y me parece súper interesante porque ya sea en el Brasil, en el Paraguay, tenemos diferencias en ciertas cosas a pesar de que estamos muy cerca el uno del otro, ¿verdad? Y nada, si hablamos un poco de lo que es de lo que fue este congreso, algo que me llevé de este espacio fue la capacidad de networking que tienen estas personas del área, y que esta información no se queda en una caja solamente, es como que va trascendiendo a otras generaciones ya inclusive, porque mismo ahora estamos viviendo una etapa en la que ya estamos lidiando o conversando o negociando con los hijos de los productores, de los que arrancaron la producción. Y va pasando lo mismo en diversos sectores y nos vamos interrelacionando así, ¿verdad? Sí, a mí me llamó mucho la atención también, el brasilero es muy, así como uno lo ve extrovertido, para el baile y todas esas cosas, el prejuicio de uno de verlo de afuera, ¿no? A pesar de que yo conozco bastante, convivo mucho con Brasil porque tengo una hermana viviendo allá, que esa capacidad de abrirse, de apertura, de conectar, lo que vos decías, el networking, ¿no? Ese no, aquí en los argentinos llamamos ser canuto, ¿viste? Como que yo tengo mi conocimiento acá y yo sé de esto y no le cuento a nadie a ver si me vienen a copiar. Muy amplios, muy de compartir, muy de expandir el conocimiento. Bueno, contame de qué hablaste en el Congreso de Agromarketing, recordale un poco para que la gente que no te vio, y de todos modos creo que va a estar en YouTube también esa ponencia, todavía no la subieron, pero la van a subir. Sí, el tema fue Branding 5.0, conectando marcas humanas en el agro. Eh, Hablando un poco de eso, creo que hay muchos puntos que podemos profundizar, y quiero empezar con que el agro es un camino de ida. Una vez que entras, es difícil volver por todo lo que abarca. Y como profesional del marketing, creo que lo primero que uno tiene que mirar es, ¿realmente me estoy especializando para hacer marketing para el agro? Porque podemos hablar de branding, por ejemplo, para muchos rubros,
y hacer cosas bastante genéricas y ya se hace un análisis de tal cosa y lo aplico lo mismo en el agro, pero de repente hay cosas que no son así. Hay muchos puntos que tenés que tener en cuenta y yo creo que lo más importante siempre es tener el foco en algo, especializarse en eso. Y el agro, a diferencia de otros sectores, implica demasiados procesos que uno tiene que conocer. Te hablo, por ejemplo, yo estoy en el rubro de maquinarias. Yo necesito conocer los procesos de plantación porque yo necesito saber qué es lo que está pasando el productor que puede consumir mi producto. O sea, El otro día entonces, escuchaba un sí. colega brasileño que decía, a nadie se le ocurriría vender huevos de Pascua en Navidad, ¿sí? Y sin embargo uno ve en nuestro negocio, el tuyo, el marketing, en redes sociales, un montón de pauta, inclusive paga, con cosas totalmente fuera de temporada, ¿no? Exacto. Entonces, ahí va otra vez ligado a que uno para estar en un equipo de marketing que lleva una marca que está en el agro debe necesariamente especializarse en eso y conocer su producto, conocer el mercado y conocer los dolores del productor. Una vez que tenemos esa, que yo lo parto así, ¿verdad? Una vez que tenés ese foco en eso, ahí podés empezar a hablar de los desafíos que tenés como país, como, por ejemplo, el tipo de producción, las zonas, las personalidades de cada productor, porque en cada zona es distinto. Entonces, Paraguay en eso es notable porque, digamos, en un país que es grande para el resto del mundo, nosotros cuando lo vemos en el mapa al lado de Brasil, claro, Paraguay parece un país chico, pero no es un país chico. Si vos los comparás con países de Europa, digamos, es un país grande. es un país con bastante potencial, Y con mucho desarrollo este-oeste, ¿no? con mucho desarrollo. En lo que respecta al marketing para el agro, por ejemplo, hay demasiadas oportunidades que todavía no se están explotando demasiado, pero lo que vemos es que el productor y los empresarios del agro ya se dan cuenta. Entonces, estamos ya en ese proceso de evolución, ¿verdad? Yo creo que para el marketing en general hay un antes y un después desde la pandemia, por ejemplo. Antes era un poco más tranquilo, no evoluía demasiado rápido la forma de comunicar. De repente las redes sociales no eran una plataforma demasiado indispensables. Y luego se digitalizó todo y el agro tuvo que entrar también ahí. Entonces lo que yo hoy veo es que a partir de ahí muchos rubros avanzaron más rápido tal vez y el agro en Paraguay es como que le costó un poco más adaptarse. Pero también es teniendo en cuenta que aunque el Paraguay sea un país en dimensiones, en comparación a nuestros países vecinos, un poco más pequeño, tiene culturas muy distintas en cada sector. Es increíble. Hacia el Chaco tenés una cultura de alemanes y hacia el este tenés una cultura más de brasileros mezclados con paraguayos. Tenés pueblos que son japoneses y tenés pueblos que son como son tipo Amish y es increíble. Melonitas. Exacto. Es increíble. Bueno, y decime, ¿cómo estás viendo vos? Yo me dedico más que nada a trabajar con equipos de RTV, lo que llamamos RTV, representante técnico de venta. ¿Cómo ves al técnico paraguayo insertándose en este mundo digital? ¿Cómo lo ves generando contenidos? ¿Cómo ves a los vendedores de tu empresa a la hora de generar contenido? ¿Te ayudan? Bueno, ¿Te dejan un poquito sola? ¿Cómo te sentís en eso? La parte de la generación de contenidos también es algo que nosotros lo venimos trabajando. Lo estamos estructurando todavía. Y también, obviamente, el equipo comercial está más metido, más que en contenido, están más metidos en ferias. O sea, en el agro tenemos muchas formas de hacer marketing y todavía no es como que estamos explotando demasiado la parte de contenidos, pero sí tenemos un buen acompañamiento comercial en lo que es ferias, porque son los lugares en donde más ellos están cerrando ventas hoy. Uh-huh. Bueno, eso fue un modelo un poco también venido de Brasil, ¿no? Yo me acuerdo cuando trabajaba en John Deere en los años 90, nos costaba que el concesionario fuera a atender
O sea, John Deere le ponía el stand, le ponía los box y le decía, por favor, vengan a atender a los clientes. Y venían, se iban a dar vueltas. Bueno, hoy los concesionarios pagan, y buena plata, en las multinacionales. Supongo que ustedes, no sé cómo será en Paraguay, pero aquí en Argentina estamos hablando de miles de dólares para poder estar representando la marca en una expo agro, una agroactiva, etc. Sí, es así. La verdad que hay mucha inversión detrás de todas las actividades que, por lo menos en el rubro, tenés que manejarte con una cierta inversión para poder llegar a ese alcance. Y las redes sociales son una plataforma buenísima. Como te dije hace rato, hoy en día ya le tenemos a las nuevas generaciones de estos productores mirando en las redes sociales, trayendo tecnología a través de la información. Entonces yo creo que es una base importantísima para seguir manteniendo el posicionamiento de marca que podés tener en el país, ¿verdad? Y bueno, hoy en día, como te digo, acá en Paraguay se sigue explotando muchísimo lo que son las ferias. Se siguen cerrando bastantes negocios a través de las ferias y cada vez se va mejorando también, pero ya no es más solamente poner una carpa y 2, 3 máquinas y ya está. Ahora tenés que ofrecerle una experiencia más también al productor. El productor que está más informado te exige más. Sí, aparte, Entonces tenés que ir innovando también de ese lado. yo siempre digo que cuando uno trabaja con exposiciones, no tiene que circunscribirse a la experiencia en la exposición, sino hacer un trabajo previo, como de calentamiento de motores, llamémoslo así, de generación de expectativa, para que el cliente, porque ese día tiene tantos estímulos nuestro cliente. Imagínense que todas las empresas ponen lo mejor, lo más nuevo, y el tipo está en Disneylandia, o sea, no sabe decir con Mickey o con Pluto. Entonces, hay que prepararlo, hay que darle la información suficiente, qué es lo que vos vas a estar esperando, invitarlo a hacer presentaciones para captar esa atención y sobre todo en las mejores horas del día para que él venga a tu stand. Eso en la previa. Exacto. Uno durante y después también poderlo capitalizar después, ¿no es cierto? Claro, o sea, todo tiene un proceso. Si vamos a hablar del proceso para cerrar ventas, yo creo que informarle siempre al potencial cliente de por qué y cómo le va a ayudar tu producto es esencial antes de pretender acercarte de buenas a primeras, ¿verdad? Creo que toda esa información que le va llegando es súper importante. Aparte de eso, en este rubro, yo siempre digo, el productor hace una inversión muy importante. ¿Por qué tiene que hacer esa inversión contigo? ¿Cómo nosotros le estamos mostrando eso? Entonces, yo creo que es un paso a paso, un camino desde el inicio, dándole esa información y después ir adentrándose en sus dolores para saber realmente cómo yo le puedo ayudar. Porque el productor no te elige de la noche a la mañana, es un mercado de largo plazo. Tenés que tener la paciencia y la constancia y entregarle un producto que realmente le solucione el problema y entender cuál es el problema. ¿Cuántos años hace que estás en marketing ahí en la empresa en Paraguay? En marketing estoy trabajando hace 6 años. 6 años. Además de lo que dijiste, que me pareció interesante, lo de la pandemia, acá también fue igual, cómo nos cambió, ¿no?, un poco el bocho. ¿Qué otra cosa estás viendo hacia los próximos 2, 3 años que decís, che, vamos a ponerle atención a esto porque creo que el mercado o el marketing va para ese lado? Bueno, ahora estuve viendo bastantes cosas interesantes, como por ejemplo una marca de agroinsumos que ya tiene un catálogo en una aplicación. Entonces el productor lo que puede hacer es pedir su producto a través de esa aplicación. Cosa que vos me hablabas hace 2 años atrás y eso no existía acá. Porque siempre el mercado agro es un poco más lento en ese sentido, va más seguro, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que se viene de aquí a los próximos años es mucha más tecnología, no solamente en las maquinarias, porque las maquinarias también ya están viniendo más avanzadas, con muchas más propiedades, particularidades que le hacen un poco más fácil, vamos a decir, el trabajo al productor. Y no solamente en eso vamos a ver avances, sino en la forma en cómo se van relacionando, en la forma en cómo se van dando las ventas, por ejemplo, a través de estas plataformas, a través de los sitios web, que yo
como te digo, diría, hace unos años atrás eso no iba a acontecer, no iba a pasar. Y hoy ya es una realidad y creo que se va a ir potenciando más. ¿Cómo ves la fidelidad a las marcas del productor paraguayo? Y si tenés alguna por zonas o por algo, porque por ejemplo, yo trabajaba en John Deere muchos años y el cliente John Deerista era John Deerista y no lo sacabas de ahí, y el que no era John Deerista medio como que le tenía esta bronca. Y hoy veo que aquí en Argentina por lo menos es como que no es tan rígido. No es que el cliente no siga la marca, no es que la marca no sea importante, pero es como que se da la libertad de elegir. Y yo creo que también eso va muy de la mano con la información que hoy en día tiene el productor. Eh, en algunos momentos ciertas marcas se posicionan y para el productor de antes es un poco difícil salir de las marcas. El productor, yo creo que en general el productor paraguayo es muy fiel a su marca en todo lo que vaya utilizando, ya sea maquinarias o en otros productos. Pero hoy en día, también con la cantidad de información que vamos entregando todas las marcas, creo que el productor ya está también en una posición en la que va comparando opciones. Independientemente de las opciones en cuanto a precios o características de ciertas cosas, yo creo que lo más importante y lo que hace que finalmente se decida productor a cambiar de marca es el acompañamiento que le da la empresa a ellos durante las etapas Me gusta porque de la siembra, de la cosecha, no, etc. no nombraste lo que primero nombra cualquier vendedor, que es precio. O sea, todos nuestros vendedores de territorio están obsesionados por el precio, ¿no? Que el cliente solo compra por precio. De hecho, siempre digo yo, no es que el precio no sea importante, es un driver importante, pero no es el único. ¿Mm? Sí, es justo lo que te mencioné, que independientemente a la comparativa de información de las características de los productos o de los precios que manejen estos productos, para mí, así como lo veo yo hoy en el mercado paraguayo, es mucho más importante y le va a ganar, aunque el precio sea más alto, te va a comprar si le das un buen acompañamiento al productor. Perfecto. Bueno, ¿qué te parece a vos que se pueden hacer o cómo están trabajando ustedes para integrar ventas y marketing? Yo acá veo distintos experimentos. ¿Cómo tenés cubierto el marketing y las ventas? ¿Cómo manejan esa relación ustedes en la empresa? Bueno, es un trabajo del día a día realmente, esa integración entre comercial y marketing. Em, Muchas veces uno ve cosas en redes sociales, qué sé yo, chistes tirándole de un departamento a otro, pero yo creo que esa no es el camino. Yo creo que marketing y comercial siempre tienen que estar muy alineados, porque finalmente lo que marketing hace es generar la demanda y comercial cierra las ventas. Entonces, nosotros realmente creo que nos encontramos bastante alineados en ese sentido. Tenemos reuniones siempre con el equipo comercial de todas las zonas, todas las activaciones que se va haciendo desde el área de marketing se hace primero basado en datos que tenemos de los comerciales de esa zona y de productores de esa zona, porque como te dije, las zonas no son iguales. Entonces, yo no me puedo ir a hacer algo que va a funcionar en el Chaco, pero no va a funcionar en el este del país. Entonces, siempre es importante estar en comunicación con ellos antes de hacer cualquier cosa para que nosotros tengamos la certeza de que vamos a ir a invertir en acciones que generen después esas ventas para estos comerciales. Perfecto. ¿Cómo ves vos que el productor percibe en este momento los productos chinos? Porque, o sea, hablando de mercado de tractores, por lo menos aquí en Argentina hay un boom muy grande de los productos chinos. ¿Cómo lo ve el productor paraguayo a los tractores chinos en general? No hay demasiada confianza todavía. Te diría que en cuanto a productos chinos se está abriendo recién un mercado para el sector automotriz, más no así para las maquinarias. Maquinarias para industriales sí podría ser, ya he visto bastantes también por las zonas, más para la construcción, pero para lo que es agro siguen siendo marcas referentes las que están encabezando. O sea, lo ves al paraguayo bastante conservador en ese sentido. Sí, todavía es un mercado que se está abriendo realmente. Yo te diría que en algunos años
me animaría a decir que podríamos ver ese tipo de maquinarias por acá, pero ahora más se concentra en lo que es la construcción, más no en el agro. Bien. Acá empezó igual. Entró primero máquinas Vial y como siempre entran calidades diversas. La primera mirada es que el producto chino es malo, pero después con los años algunos productos te lo confirman y otros te lo desmienten. Entonces Exacto. el cliente también empieza a diferenciar calidades, no solo por el origen, sino por calidad constructiva, etcétera, etcétera. Y aquí lo que está fallando mucho todavía en productos chinos es el tema postventa. O sea, creo que están con una estrategia de generar población y lo están logrando porque los números de venta de tractores chinos son muy importantes. Creo que los parámetros de calidad no son malos, pero todavía la postventa, digamos, no está a la altura de un Massey Ferguson, de un John Deere, de un Case. Exacto. Y la postventa es algo importantísimo porque el campo no puede parar. Entonces, Exacto. es eso lo que te había mencionado, es ese acompañamiento que le das al productor. Si no tenés cómo resolverle en tu postventa, le está fallando al campo, le está fallando a la producción. Está parando tu producción si no puedes arreglar tu maquinaria. ¿Cómo crees que está el productor agropecuario y si querés lo podemos separar, el ganadero y el agrícola en Paraguay? ¿Cuál es el espíritu? ¿Cómo se siente? ¿Cuáles son los problemas, los dolores que tiene en este momento? Bueno, nosotros somos los mayores importadores de carne ahora mismo, o sea, exportadores, perdón. O sea, tu misma empresa es exportadora de carne. No, el Paraguay. El Paraguay. Uh-huh. Entonces, en Paraguay la producción está en desarrollo constantemente y ya llegó a un nivel en el que nosotros ya podemos venderle al mundo y lo estamos haciendo. Uh-huh. Y es buenísimo, tanto para la carne como para la soja también. La soja también es la mayor producción acá en el Paraguay. Y lo veo bastante bien realmente, está creciendo bien, se está desarrollando bien y hay bastante apoyo también para todas estas actividades. Te preguntaba porque el año 2025 fue un año muy duro a nivel de precios y vimos muchos problemas de gente, de productores de Brasil, productores de Estados Unidos. En Argentina estamos ahí, nuestros productores son un poco magos, porque encima agreguémosle la carga fiscal que tenemos en Argentina, que es mucho mayor. Pero me preguntaba cómo estaban en Paraguay, porque lo vi el mercado un poco frío paraguayo y no sé cómo está reaccionando ahora con la... También ustedes tuvieron periodos de sequía y años duros, ¿no? Sí, así mismo. Pero como en todos lados, ¿verdad? Vamos pasando de esas etapas, siempre tenés un periodo o de más lluvia o de más sequía que de alguna u otra forma afecta la producción, tanto del ganado como para los agricultores. Pero gracias a Dios nos estamos recuperando bastante bien como país de eso, ¿verdad? Perfecto. ¿Cuántos distribuidores Massey Ferguson hay en Paraguay? ¿Solo ustedes o hay otro más? No, solo nosotros. Solo ustedes. O sea, Sí. ¿ustedes distribuyen además de Massey Ferguson alguna otra marca del grupo ACCO o solamente Massey? Solo Massey. Solo Massey. Perfecto. Bien. Bueno, ¿y cuántas sucursales tienen en este momento en Paraguay? Ahora mismo tenemos 17 sucursales en todo el país. Uh-huh. Aquí Así es. los concesionarios nuestros son más chicos. O sea, tenemos más cantidad de concesionarios y en general más chicos. Las multinacionales de alguna manera están yendo al modelo de mega concesionario. Para que vos tengas una idea, yo en el año 90 teníamos concesionarios John Deere creo que 45, si no recuerdo mal, y ahora no debe haber más de 12. O sea, ha habido una concentración. No se han achicado las bocas, pero sí se ha achicado el tamaño, la cantidad de concesionarios, y se busca concesionarios con más capital, con más profesionalismo, con personal altamente calificado, ¿sí? Como para estar a la altura de lo que el mercado requiere, ¿no es cierto? ¿no? ¿Redujeron también la cantidad de sucursales? No. Igual van expandiendo Creo que si vos mirás la cantidad de bocas, hoy bocas al público de cualquier concesionaria grande, de cualquier distribuidor grande, John Deere, Massey, Case, New Holland, es mayor la cantidad de sucursales, pero las organizaciones son menos y más grandes.
Y es un proceso que aún no se ve que haya terminado. Sigue estando ese proceso de concentración. ¿Y cómo ves vos, cuál es la edad promedio del vendedor de maquinaria agrícola en Paraguay? En nuestro equipo comercial te puedo decir que hay desde 28 años hasta los 45 años aproximadamente. Gente joven, digamos, en general. Sí. Es gente con bastante dinamismo, es gente que todo el día está en el campo, que todo el día va a visitar a clientes. Entonces, creo también que ese dinamismo que tiene el equipo es lo que hace que puedan llegar a más productores siempre. No sé si vos estás trabajando con tu equipo en el tema del uso del CRM o si me puedes contar un poquito cómo están usando, qué CRM están usando y cómo están usando CRM en tu empresa. Es un CRM propio, Ajá. desarrollado dentro de la empresa. Se está utilizando para lo que es maquinarias agrícolas y vamos ajustando siempre eso con el equipo comercial, siempre trabajando en que los leads que nosotros le proveemos al equipo comercial sean realmente los adecuados para que ellos puedan también hacer toda esa gestión. Realmente hay una buena recepción, tienen un buen manejo de esta herramienta y de a poco el CRM se fue ganando también su espacio en vez de verlo ya como una herramienta, como un paso más, hoy ya lo ven como una herramienta de ayuda para las ventas. Bueno, yo siempre digo que ninguna empresa moderna puede trabajar hoy sin CRM. Los vendedores Así. viejos, ahora que nos llamamos senior, nos cuesta más porque lógicamente aprendimos a trabajar de una manera y siempre nos dio resultado. ¿Y por qué voy a cambiar ahora? Y bueno, porque no queda otra, negro, hay que cambiar. Entonces, no solo aprender cosas nuevas, sino lo que por ahí da muchas veces más trabajo es desaprender cosas viejas, ¿no? Formas de trabajo. Siempre cuento que cuando me dieron el primer celular para trabajar, creo que fue en el año 97, 98 aquí en Argentina, yo andaba con una agenda gruesa, así, forrada en cuero carpincho se usaba en esa época, ¿sí? Entonces me decía, che, llamala a Ara. Entonces yo buscaba Ara González, buscaba, llamaba, ¿sí? Hoy nadie usa una agenda de cartón, creo yo. ¿Sí? Todos usamos Los famosos directorios. Claro, exactamente. Entonces, querer vender como en el año 90, en el siglo XXI, no tiene sentido. Entonces, yo veo que el vendedor que se queja que el CRM le agrega trabajo es porque está vendiendo con la agenda, con el cuaderno, a lo sumo con un Excel, y después lo agarra y lo tiene que cargar en el CRM. Entonces, duplica el trabajo. O sea, los chicos nuevos cuando aprenden a usar el CRM, trabajan desde el CRM. Entonces, es mucho más dinámico. Sí, es importantísimo que podamos adoptar estas herramientas para no quedarnos atrás. Tanto como empresa, como marca y mismo como profesional, uno siempre tiene que estar a la vanguardia de lo que el mercado le exige. Entonces, adoptar estas herramientas es fundamental. Bien. ¿Y qué indicadores estás midiendo vos hoy en tu empresa o en tu equipo? O sea, costo de adquisición de clientes, vida promedio. ¿Qué estás midiendo? Si estás midiendo, a veces uno... Dependiendo de las actividades siempre. Si este mes mi objetivo fue hacer un poco más de presencia de marca en eventos o ferias, entonces vamos midiendo de acuerdo al objetivo comercial de ese evento, ¿verdad? Si nuestro objetivo es simplemente captar una base de datos o si nuestro objetivo es cerrar ciertas maquinarias en específico, entonces las mediciones que vamos tomando, por un lado es la cantidad de prospectos, ya hacemos un cálculo antes de la cantidad de prospectos que necesitamos para cerrar esa maquinaria, tanto prospectos potables como no potables, ¿verdad? Porque yo necesito tener esa cantidad para saber, bueno, de esto, cuál es probable que me pueda comprar, ¿verdad? Bueno, si es, por ejemplo, con el objetivo de la captación de base de datos, vamos poniendo una meta de acuerdo a los leads promedios del mes y así, dependiendo de lo que vamos buscando mes tras mes.
Y el equipo comercial se adapta bien a esa medición, les gusta, los desafíos. Sí, ¿no? el equipo comercial está bastante adaptado. Como te digo, tenemos una comunicación muy frecuente con ellos. Entonces siempre nos vamos alineando para que tanto nuestras acciones como las de ellos lleguen a una misma cosa que es la venta. Perfecto. Bueno, Ara, fue genial tenerte acá. Te agradezco, por lo menos nos hiciste una pintura de lo que es un concesionario de marca líder en Paraguay. Me gustó, me parece que a la gente, al comercial nuestro, como vengo del palo de maquinarias, mi audiencia, llamémoslo así, tengo mucha gente de maquinarias. En mis cursos siempre un 30-40% son vendedores de tractores, de cosechadoras, de sembradoras. Y es un bicho especial, ¿no? Dentro de lo que son los vendedores del agro, el vendedor de maquinarias es un personaje especial. Así que nada, creo que los temas que a vos te ocupan en tu día a día son muy similares a los que nos ocupan a nosotros. Obviamente hay diferencias, no solamente el color de la tierra y las costumbres culinarias, digamos, lo que nos gusta comer, pero creo que la forma de trabajar no es tan diferente. Así que bueno, te agradezco que te hayas tomado el tiempo en el medio de tu día. Sé que tenías un día ocupado, te agarré viajando, pero te agradezco que te hayas hecho un espacio para estar con nosotros. Gracias, Sergio, por la invitación. Valoro muchísimo este espacio y le invito a la audiencia a que pueda aprenderse a los episodios que va a tener la Tribu Agro. Es una iniciativa bastante interesante y más otra vez que incluyan a otras culturas y otros países para que vayamos viendo cómo se está manejando el agro en el mundo. Bueno, gracias, Ara. Nos vemos pronto. Chau, chau. Gracias. Chau, chau. Si algo de lo que escuchaste hoy te hizo pensar, cuestionarte o ver el agro desde otro lugar, entonces este episodio cumplió su objetivo. Porque el agro nace en el campo, pero se construye cuando cada eslabón entiende su rol dentro de la misma cadena de valor. El agro no se transforma desde un solo lugar. Se transforma cuando dejamos los enfrentamientos y empezamos a integrarnos, desde el lote hasta el consumidor. Si este contenido te sumó, si te hizo sentido o simplemente te entretuvo viajando o en el gimnasio o en el tractor, toca la campanita para suscribirte al podcast, ya sea en Spotify o en YouTube. Compartilo con alguien de tu equipo, con un colega, con ese amigo que también vive el agro con pasión como vos. Y si querés ser parte activa, sumate a esta tribu. Déjame tu comentario, porque estas conversaciones siguen luego fuera del micrófono, con un mate o un café de por medio. Esto es Tribu Agro. Vivimos el agro. Y cuando lo pensamos, lo transformamos. Gracias por llegar hasta aquí y ser parte de la cadena de valor del agro y de Tribu Agro. Nos vemos. Toma las riendas de tu negocio y juntos tomemos las del agro, porque juntos hacemos un futuro todavía mejor.